días. Realmente yo voy a ser aquí un relator de un consenso que trabajamos el año pasado en la ciudad de Bogotá a nombre de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia y obviamente en su brazo perinatal la Federación Colombiana de Perinatología. Ahí, digamos, tratamos de tocar los tópicos más importantes de este problema de salud pública, que no solamente es un problema nuestro, sino que es un problema mundial, de todo lo que esto implica en el tema de costos, en el tema de morbilidad, en el tema de mortalidad ya, y lo que es peor, porque lo sabemos, las implicaciones que va a tener en el mediano y en el largo plazo. Estos fueron, digamos, los criterios de búsqueda de toda la información obviamente nacional, institucional, regional, mundial, de las diferentes bases de datos y fuentes de información. Estas fueron las preguntas que nos hicimos. ¿Cuáles son las metas en la tasa de cesárea? Y ustedes saben que ya solamente con esa pregunta comenzamos a tener grandes divergencias y diferencias dependiendo de la región, dependiendo de los puntos que analicemos. ¿Cuáles son las tasas de cesárea a nivel nacional? ¿Cuáles son los riesgos asociados a cesárea? ¿Cómo se clasifican las diferentes indicaciones? ¿Cuáles son las barreras y los facilitadores o los posibles facilitadores para la reducción de la tasa de cesárea? ¿Y cuáles son esas estrategias potenciales que pueden ayudarnos en este problema? ¿Cuáles son las metas en la tasa de cesárea? Fíjense, países como México, Italia, Corea del Sur, Portugal, con tasas que pueden oscilar entre un 45 a un 30%, y otros países, Holanda, Islandia, Finlandia, Noruega, con tasas que pueden ir desde el 14 hasta el 16%, digamos casi que el doble. ¿Cuáles son las tasas? O sea, la bendita pregunta siempre es, ¿cuál es la tasa ideal de cesáreas? Y probablemente si revisamos esto a lo largo del tiempo, hace muchos años, la respuesta era que el porcentaje es mucho menor de lo que se acepta hoy en día en teoría, porque digamos nadie podría tener una respuesta absoluta para todo el mundo de cuál es la tasa ideal de cesárea, pero hay unos datos interesantes que podríamos revisar. Fíjense, en Latinoamérica, analizados 8 países, la tasa promedio es del 33%, y obviamente si hablamos de clínicas y hospitales privados, esta tasa promedio puede estar alrededor de un 55%. En Brasil, que inclusive todos sabemos que ya este año se han comenzado a tomar medidas muy importantes desde el gobierno central en relación a esta problemática, que puede ir desde un 20 a un 80% según el estado que analicemos, según si es medicina, digamos, institucional o es medicina privada. Y a ciencia cierta, si analizamos nuestros datos, como veremos más adelante, no estaremos muy lejos de este tema. Fíjense, y esto es como tratar de responder la pregunta, ¿en qué influye la cesárea para disminuir las muertes anteparto o intraparto? Y aquí vemos el dato de anteparto y aquí vemos el dato de intraparto, y fíjense que más o menos podríamos decir que alrededor del 5 al 10% después de esto no obtenemos cambios significativos en la posibilidad de que un feto se muera dentro del trabajo de parto o antes del trabajo de parto por hacerle una operación cesárea. Entonces, fíjense que este sería una de las informaciones importantes
a la hora de tomar decisiones o a la hora de pensar cuál sería una tasa ideal o razonable para hacer una cesárea para disminuir la morbimortalidad perinatal, tanto a nivel del embarazo, antes de tomar la decisión de una cesárea o de un parto, o en el momento del trabajo de parto. Esto nos habla de qué tanto podemos influenciar la tasa de cesárea y mortinato, y estos son bases de datos de la Organización Mundial de la Salud, y fíjense en relación al control prenatal, lo mismo que vimos anteriormente, intraparto y anteparto, y fíjense que realmente la tasa se puede variar cuando vemos la relación de controles prenatales y la mortalidad intraparto y anteparto. ¿Cuáles serían las tasas óptimas, la meta, el ideal que podríamos considerar global en diferentes regiones? Y esto es apoyado en la Organización Mundial de la Salud, y fíjense lo que hablábamos, año 85, una tasa óptima que habla entre el 5 al 10%. Y en esta publicación, después de analizar múltiples datos, tasas de morbimortalidad, podíamos hablar de que esa tasa óptima podría estar alrededor del 15%. Sin embargo, y lo decíamos, esta es una variable que depende de tantos factores y de tantas circunstancias que, dependiendo de la óptica, dependiendo de la región, de razas, de la infraestructura de las diferentes regiones, podríamos decir que esto es bastante difícil de extrapolar a cada una de las regiones o a cada uno de los lugares del mundo. ¿Qué pasa en nuestro país con las tasas de cesárea? Así como lo vemos en los mapas que hemos visto del tema de mortalidad y de morbilidad extrema materna en nuestro país, aquí también vemos diferencias. Esta es la tasa total de nacimientos desde el año 98 hasta el año 2013, y miren lo que ha pasado con la tasa de cesáreas, miren lo que ha pasado con los partos. Este es el número global por año. Fíjense que esto se tiende a encontrar, y con la tendencia que sigue, probablemente la tasa de cesáreas, si no hacemos algo, va a pasar arriba, y la tasa de partos va a seguir su tendencia a disminuir. Lo mismo presentado de otra forma, pero fíjense lo que pasa con la mortalidad perinatal. A pesar de que la tasa de cesáreas, que es la barra anaranjada, se ha disparado, se ha duplicado en los últimos años, fíjense que no hemos tenido un gran impacto, una gran disminución en la mortalidad perinatal. Y eso es lo más importante, porque si yo tengo una incidencia de cesáreas que ha aumentado a lo largo de los últimos años, porque ha habido unos cambios X en la población, pero esto me impacta en la mortalidad perinatal o me impacta en la morbilidad o mortalidad materna, hay una razón para eso. Pero fíjense que este incremento de la tasa de cesáreas no se ha visto reflejado en un decremento de la mortalidad perinatal. Esto es lo que pasa en la proporción de nacimientos por cesárea en los diferentes departamentos de Colombia, y fíjense, departamentos, por ejemplo, como Vaupés, con una tasa de cesáreas del 12%. Hay diferentes comentarios en relación a esto. Podríamos decir que no hay la infraestructura, no hay todos los ginecólogos disponibles todo el tiempo, o la gente no tiene un fácil acceso a los centros hospitalarios, y probablemente esto sea más una consecuencia de infraestructura, de personal entrenado, que realmente que se haga una obstetricia, digamos, más racional en relación a parto o cesárea. Y vemos situaciones como en la costa caribe de nuestro país, donde las tasas de cesáreas son de las más altas en nuestro país.
norte de Santander, Santander con tasas bastante altas, vemos Nariño también que llama la atención con tasas muy altas, Arauca, en fin. Y acuérdense que en esa tasa elevada de cesáreas que teníamos a la región Caribe, fíjense que realmente eso en nuestro país, y como lo muestran los estudios que les presenté anteriormente, no tiene un impacto en la morbimortalidad perinatal. O sea que yo, por hacer más cesáreas, no estoy impactando en esta región, que es la región donde más alto índice de cesárea se hace, no tengo un impacto real en la mortalidad perinatal. Fíjense, por ejemplo, en Chocó, la mortalidad perinatal bastante alta. Fíjense, San Andrés también, y si nos vamos a la diapositiva anterior, vemos que esto no se correlaciona definitivamente, que hacer más cesáreas implica tener menos muertes desde el punto de vista perinatal. El promedio es este, 45.7%, aquí están los diferentes valores, y si ustedes se acuerdan, uno de los mapas que mostraba la doctora Escobar en relación a mortalidad, veíamos que las tasas más altas estaban en esta región, en los llanos orientales, por ejemplo. Este es un consenso del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, publicado en el año 2014, en marzo, y fíjense en la comparación de algunos resultados finales de parto vaginal y de cesárea. Fíjense la morbilidad severa y la mortalidad entre parto vaginal, entre cesárea. Realmente no hay grandes diferencias, y en el análisis posterior vemos un riesgo relativo mayor en el tema de cesáreas. Fíjense que el índice de embolia de líquido amniótico es mucho mayor cuando revisamos las pacientes que fueron sometidas a cesáreas. Los problemas, que es uno de los mitos que hay en la población en el tema de incontinencia urinaria, fíjense que no hay ninguna diferencia en que las mujeres a las que se le hace cesárea tengan menos incidencia de problemas de incontinencia versus cuando se les atiende un parto vaginal. Y fíjense, cuando hablamos de neonatos en relación a cesárea y parto vaginal, definitivamente la morbilidad respiratoria, no hay ninguna diferencia, o sea, yo no voy a tener ningún beneficio por hacerle una cesárea. En el tema de distocia de hombros, obviamente, en el tema de cesáreas tenemos un 0%. Estos son algunos datos en global que nos habla de mayores riesgos, por ejemplo, en el tema de infecciones de las pacientes sometidas a cesáreas, complicaciones anestésicas, complicaciones cardiovasculares que son muy importantes asociadas al aumento del índice de cesáreas. Fíjense, por ejemplo, el shock obstétrico, que es mucho menor en el parto vaginal, y las hemorragias requiriendo transfusiones cuando comparamos la posibilidad de un parto vaginal y la posibilidad de una cesárea, las diferencias que hay. O sea que desde el punto de vista materno y desde el punto de vista neonatal no encontramos ninguna razón de morbilidad, de mortalidad que mejore cuando hacemos más cesáreas en relación a parto vaginal. En esta publicación del British Medical Journal del año 2007, igualmente vemos lo mismo, y esto en relación al resultado perinatal en la estancia de más de 7 días en unidades de cuidado intensivo, cuando hacíamos una cesárea electiva versus un parto vaginal. Fíjense la posibilidad de
2 veces más de terminar en una unidad de cuidados intensivos cuando hacíamos una cesárea. Y fíjense que cuando hacemos una cesárea, digamos, con trabajo de parto versus un parto vaginal, vemos que a pesar de esto, no se incrementa 2 veces, pero sí se incrementa 1.7. Cuando hablamos de mortalidad y estamos hablando de la posibilidad de una cesárea electiva versus un parto vaginal, aumenta 1.7, y cuando hacemos una cesárea intraparto versus un parto vaginal, la diferencia se vuelve estadísticamente no significativa. O sea que desde el punto de vista neonatal, de pronto algo que era un mito de nuestros profesores en relación a que no operáramos cesáreas de manera programada, sino que esperáramos que iniciáramos el trabajo de parto para hacer una cesárea, tendría alguna cabida con estas estadísticas en relación a que no hay diferencias estadísticas a nivel de mortalidad neonatal cuando lo hacemos con trabajo de parto. Obviamente esto lo hemos hablado durante todo el Congreso, no tiene mayor misterio los riesgos asociados a cesárea del tema de acretismo placentario, y este es un riesgo inherente que va aumentando en relación al número de cesáreas. Definitivamente hay una mayor morbilidad materna a corto plazo y de la mortalidad materna. Hay menor mortalidad fetal, pero mayor morbilidad y mortalidad neonatal para los fetos en presentación cefálica, y eso lo revisamos en el estudio anterior, y hay una mayor morbilidad materna a largo plazo, y esto ustedes lo saben en el tema de acretismo placentario que les mostré en las revisiones. Este es otro tema, y es el tema de las indicaciones de cesárea. Si revisamos este trabajo colombiano de San Vicente de Paul, detención del trabajo de parto alrededor del 37%, y alrededor del 20% de las cesáreas se hicieron por compromiso fetal. Y cuando revisamos estas estadísticas del Colegio Americano, alteraciones a nivel del progresión del trabajo de parto, alteraciones en la presentación y alteraciones del bienestar fetal, o sea que son gráficas más o menos parecidas en relación al tema de trabajo de parto y de compromiso del bienestar fetal. Clasificaciones, hay múltiples, hay alrededor de 27, cual más complejas, cual más sencillas, pero finalmente esto es como lo más importante a la hora de clasificar las diferentes cesáreas, y los ubico en relación a esto. Este sería el grupo 1, este sería el grupo 10, por ejemplo el grupo 1 es operar una nulípara que tiene un feto único, que está encefálica, que tiene más de 37 semanas y que tiene un trabajo de parto espontáneo. Por ejemplo, este sería un grupo al cual yo debería impactar con las medidas que podamos hacer a futuro a la hora de evitar cesáreas, digámoslo así, no indicadas o innecesarias. Aquí no podemos pretender impactar de manera importante el porcentaje de cesáreas por los partos en podálica, porque ahí no está el problema. Pero sí sería muy importante tratar de disminuir en nuestras instituciones las cesáreas de los fetos que están en cefálica, que están a término y que están en trabajo de parto espontáneo. Y para sorpresa de muchos, en nuestras instituciones, un porcentaje altísimo, en teoría, de pacientes estaría en este grupo, que serían probablemente, después de una auditoría juiciosa, las que no deberíamos haber hecho. Fíjense lo que hablábamos en este trabajo publicado por el doctor Robson, con un global de 43%. Fíjense en el grupo 1, por ejemplo, que yo les hablaba, un impacto del 6.1% de la contribución, alrededor más de un tercio de las cesáreas estaban en este grupo, o sea, un porcentaje importante de cesáreas se podrían impactar a la hora de hacer este tipo de análisis. La clasificación basado en diagnósticos es el más usado, es el menos reproducible. El método de Robson identifica grupos de exceso de cesárea según las características que les hablé de la gestante, y permite comparación entre instituciones y establecer intervenciones para cada grupo de riesgo.
¿Cuáles son las barreras? Fíjense, desconocimiento y minimización del riesgo materno-fetal, temor al dolor, definitivamente esto es muy importante, desconocimiento de conceptos de obstetricia moderna, solicitud materna, nos llaman, quiero que le haga una cesárea a mi hija, a mi esposa, etcétera, aspectos laborales, socioeconómicos que vivimos todos en esta profesión y el temor al tema médico-legal. Definitivamente lo que hablábamos es muy importante tener en cuenta hoy que no podemos seguir basándonos en las tablas de progresión de partograma de Friedman y todas las publicaciones en los últimos años y en los trabajos del Instituto Nacional de Salud Perinatal Americano nos hablan que debemos hablar del umbral entre la fase de latencia y activa es la dilatación de 6 centímetros. O sea que no debemos desesperarnos y pensar que una paciente ya en 4 o 5 centímetros está en una fase activa y va muy lento, sino que deberíamos esperar a este nivel de 6 centímetros. Fíjense, cesáreas por arresto del primer periodo con dilataciones de más de 6 centímetros, con membranas rotas, con más de 4 horas de actividad uterina adecuada, pero que no se vea una progresión, y 6 horas con oxitocina sin contracciones regulares o sin cambios cervicales. El empleo del partograma con línea de acción de 4 horas, no de 2 horas, y el acompañamiento y el uso de analgesia, que en ciertas regiones esto es una de las cosas más complejas. Permitir durante el expulsivo las 2 horas en multíparas, las 3 horas en primíparas, monitorizándolas. Esto hemos perdido mucho en todas nuestras escuelas de medicina, la rotación manual, el uso de instrumentación, la infusión transcervical cuando hay desaceleraciones variables repetidas y la estimulación del cuero cabelludo en monitoreos categoría 2, según la COC. Hay que controlar la ganancia de peso, verificar la posibilidad de hacer versiones externas. La inducción definitivamente antes de semana 41 es una actitud, una acción que nos lleva a incrementar de manera sistemática el uso de cesáreas. El empleo de medicamentos para maduración cervical, prostaglandinas y misoprostol han demostrado ser útiles en este tipo de pacientes. La definición de macrosomía fetal, embarazo gemelar con presentación cefálica del primer feto, no hay ninguna evidencia de que mejoremos la morbimortalidad perinatal de estos fetos, y la prueba de trabajo de parto en cesárea anterior que puede tener un éxito hasta del 74% de parto vaginal. Debemos hacer auditorías y procesos de retroalimentación a nivel institucional. El concepto de la segunda opinión, o sea, yo como obstetra de una institución defino hacer una cesárea y le pido el consentimiento, la opinión a otro obstetra para ver si está de acuerdo con mi decisión, y es lo que hablábamos de trabajo en equipo, no de inseguridades ni nada de esas cosas. Educación continuada, información a pacientes y público en general. Muchas veces uno en el consultorio tiene 30 segundos para debatir la posibilidad y los beneficios de un parto o de una cesárea versus la paciente viene de días y semanas de estar expuesta a que el parto vaginal le va a hacer daño para toda la vida. El hecho es que tenemos una tasa de cesárea altísima, que hay diferencias según la región del país que oscilan, que va desde el 12 hasta el 75%, que no hay correlación de estas diferencias con la morbimortalidad perinatal, que esto genera todo tipo de problemas tanto a la madre como al feto y al recién nacido. Las sugerencias, ¿cuáles son? Determinar las categorías de exceso de cesárea en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestra institución. Promover el uso de intervenciones evaluadas como las 41 semanas, como el partograma, como la fase activa, como las prostaglandinas, y la educación de la comunidad en general, de la comunidad médica, porque a veces estamos de espaldas a este tipo de situaciones. Finalmente, para terminar, este trabajo en Quebec, donde se
trabajó con la segunda opinión, o sea, se hacía una cesárea solo si la segunda opinión la aprobaba. Definitivamente la reducción de cesárea no fue muy importante y lo traigo a colación porque fue un trabajo muy bien diseñado con un buen número de pacientes. Este trabajo que sugiere la posibilidad de que hay un aumento en la incidencia de trastornos psiquiátricos severos en pacientes que solicitan una cesárea electiva sin ninguna razón. Y simplemente para dejarlo en el tintero, porque podría ser una charla de días, de los derechos de la mujer a decidir con su cuerpo hacer una cesárea, porque simplemente ella lo considera seguro para ella y para su bebé. Todas las implicaciones médico-legales, éticas, morales que tiene esta cosa, esta decisión es bastante compleja y nos lleva también a cuestionarnos que muchas veces dentro de este tipo de decisiones las enmascaramos con un diagnóstico que maquilla esta situación para complacer a la familia o a la paciente en cuestión. Muchísimas gracias.